Entonces, en esta conferencia magistral sobre masonería, quiero comenzar por razones obvias que todo el mundo puede entender, con una oración. Tratándose de un tema en donde vamos a menearle los bigotes al tigre, más vale estar espiritualmente protegidos. Y la oración con la que siempre empiezo este tipo de temas tan peliagudos es la oración al Espíritu Santo, que dice así: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por ese mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, comenzamos. Quiero comenzar con que si alguien tiene un billete de dólar, lo saque y lo vea. Desde luego, en un material que les voy a enviar va a estar la foto de lo que es un billete de dólar en la parte más importante de este billete, que dice Annuit Septis, dentro de un círculo con una pirámide, arriba del círculo, que parece una moneda dentro del billete, dice Annuit Septis. El significado en lengua latina de Annuit Septis quiere decir con su anuencia, o con su permiso, o bajo su protección, ¿sí? Es así como el patrocinador de todo esto. La pirámide representa a la humanidad entera. Y encima de la pirámide está el ojo que todo lo ve. Y el ojo que todo lo ve, no necesito mucho misterio para explicarlo, o una palabrería muy complicada, es muy sencillo. El ojo que todo lo ve es el ojo de Luzbel, del ángel caído, de Lucifer. Y abajo, al revés, arriba dice Annuit Septis en esta forma, y abajo dice Novus Ordo Seclorum, que quiere decir nuevo orden mundial, que en las últimas décadas fue declarado de una manera más desparpajada, más cínica, diríamoslo así, por el presidente George Bush. Sin embargo... Papá, perdón que te interrumpa, papá. ¿No sí. te ves? ¿Es así? ¿Intencional que no te veas? No, sí, yo tengo que verme porque estoy hablando. Sí, Alguien... no te ves, no te vemos. Iniciar Nadie te video. puede ver. A ver, ahí me Nadie. ven. Ahí Ahí estoy. estás. Muy bien. Ahí ya. Gracias, tocayo. Para eso estás ocupando muy bien tu lugar. Gracias. No, es que ya todos me habían dicho, pero no te podía interrumpir. Adelante. Bueno, excelente. Entonces, en este Annuit Septis, Novus Ordo Seclorum, es el punto de partida para entender qué es la masonería. Es un nuevo orden mundial, pero en realidad ese nuevo orden mundial, posiblemente se van a sorprender con lo que voy a decir, no empieza con la familia Bush, ni empieza en la Revolución Francesa, ni empieza con la invasión de los moros a España, ni empieza con la venida de Cristo, no. Empieza este nuevo orden mundial con la caída de Adán y Eva en pecado original. Podemos decir algo muy sorprendente para todos. El primer masón de la historia, varón, pues se llamó Adán. Y la primera mujer masona de la historia, pues fue Eva. Y por supuesto, su descendencia, excepto los profetas, San Daniel, San Ezequiel, los profetas menores y mayores, Elías, ¿sí? Aquel famoso Jonás, el de la ballena, fueron los pocos que se opusieron radicalmente a la masonería. La masonería, pues, instala un nuevo orden mundial, pero que se va a llamar el orden antropocéntrico, lo cual significa centrado en el hombre. Y los profetas, en su inmensa mayoría, y uno que otro personaje santo, como llegó a ser, por ejemplo, el rey David, a pesar de que durante muchos años fue un verdadero salvaje, un verdadero barbaján,
un macho adúltero y ya un asesino. Pero sí, su conversión lo marca como una persona cristocéntrica, al igual que los profetas, que anuncian de una manera o de otra la venida del Mesías, que habrá de transcurrir milenios, desde la caída del pecado original hasta la llegada de Cristo. Conservadoramente podemos calcular, sí, alrededor de 4 o 5 mil años en los cálculos realistas. Pero bueno, continuando con la idea de cómo se reparte el planeta en dos grandes corrientes. ¿Cómo se reparte más bien que el planeta? La humanidad. Aquellos que esperan un Mesías redentor guerrero, un hombre atractivo, inteligente, dotado de poderes que dejarían a Superman en calidad de niño inválido de teta, o a cualquier otro de los superhéroes, todos ellos juntos. Así imagina la corriente antropocéntrica lo que será el Mesías. Y la corriente opuesta, cristocéntrica, que es la que realmente se centra en Cristo Dios hombre, que por supuesto no usa sus superpoderes para derrotar físicamente a sus enemigos. Incluso cuando es apresado en el Huerto de los Olivos, pudiendo hacer lo contrario, pide a Pedro que vuelva, no, él mismo toma la oreja de Malco y se la pone en su lugar y exclama aquella famosa frase de el que a hierro mata, a hierro muere. Desde entonces, desde la caída de Adán y Eva, tenemos ya instalada la masonería en el nuevo orden mundial, cuyo propósito fundamental a lo largo de 6.000 años es preparar, facilitar la venida del anticristo, cuyo objetivo es usurpar el trono de Cristo para ser adorado como verdadero Dios. Para lograr lo cual, la masonería se vale desde entonces y de manera crecientemente organizada, y podemos decir que sí, con sus altibajos, a veces sube mucho, a veces baja, a veces como que se duerme, a veces como que es derrotada, a veces está como en suspensión animada, digamos latente debajo de la superficie, ¿sí? No es que dé latidos, eso no significa latente propiamente, sino que no se nota, está debajo de. Y a veces tiene momentos de éxito muy brillantes, como es la Revolución Francesa o la Revolución Rusa o la Revolución Anti-Mexicana, y otros momentos históricos a los que espero tener tiempo de referirme. En esos momentos, más que nunca, la masonería avanza incontenible aparentemente, y particularmente en México. Pero también avanza en los Estados Unidos de un modo aterrador. Avanza en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Ecuador, en muchas naciones. Solamente existen 2 países, que podríamos decir en estos momentos, solamente 2 países que están siendo gobernados al margen y en contra de la masonería en su totalidad, y son Polonia y Hungría, y más que nada Hungría, con un presidente, Víctor Orbán, abiertamente católico. Y hoy acaba de salir una noticia hablando de Polonia, en donde el Banco Mundial le niega a Polonia y sobre todo a ciertos estados poloneses financiamiento para combatir el bicho de la peste china por ser declaradamente anti-ideología de género. ¿De qué armas se ha venido valiendo en este altibajo, pero en este abrumador avance que ahora particularmente tiene la masonería en todos sus frentes? Hay que entender entonces los 7 frentes de combate de la masonería. ¿Cómo avanza y de qué se vale? En primer lugar, nunca ha perdido de vista, y está más cerca que nunca de lograrlo, de lo que vamos a llamar el gobierno mundial. ¿Sí? Un gobierno con un solo hombre, no es un gobierno parlamentario, no llegó ese hombre ahí por elección popular, llegó por su gran poder personal. Y los grandes entendidos de la materia
comenzando por el más entendido de todos, que es San Juan Evangelista en su Apocalipsis, y cito a los modernos más confiables como El Señor de la Sierva, un famoso escritor español. Hubo otro famosísimo escritor argentino, el padre Leonardo Castellani, que además es un jesuita de la vieja guardia extraordinario, murió hace poco, que ha sido en cierta forma mi maestro. Ellos señalan 7 frentes masónicos para lograr su propósito. El primero, ya lo dije, el gobierno mundial. Un solo gobierno bajo un solo poder que gobierne todas las naciones de la tierra con voluntad omnímoda, tiránica, dictatorial y despótica. El segundo gran frente es el de los mass media. En inglés se dice mass media. En español diríamos los medios masivos de comunicación, que en realidad podríamos calificarlos como los medios masivos de deformación, porque en realidad los grandes medios televisivos, cinematográficos, informáticos están al servicio del nuevo orden mundial, entendido el nuevo orden mundial como la corriente antropocéntrica que tiene como finalidad colocar en el lugar del Altísimo al anticristo, al demonio en persona. Los más media, hoy estamos viendo una batalla formidable en donde muchas corporaciones, Apple, Microsoft, le piden a Facebook que cierre las páginas de toda aquella persona, agrupación, organización, iglesia, corriente ideológica que no esté de acuerdo con la ideología de género. Toda aquella persona, física o moral, pues, que se oponga a la ideología de género en todas sus variantes, matrimonio homosexual, ideología de género propiamente, educación de los chiquitos en el término de que puedan escoger su orientación sexual, la ideología de género principalmente representada por esa terrible mujer estadounidense sionista que se llama Hillary Clinton, que proclama que el derecho al aborto es un derecho sacrosanto. Como un pequeño paréntesis, debo decir que hoy en la Ciudad de México no se juntaron más de 100 arpías del trapo verde a vociferar en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia para impedir la legalización del aborto en Veracruz y por lo tanto probablemente en todo México. No es una batalla ganada de fondo, pero sí es un gol que se logró meter por parte nuestra e impedir que esto cundiera en pocos meses o años en todo el país. Bueno, pues hoy fueron realmente a hacer el ridículo al Zócalo. Se encontraban además con una muralla tremenda, infranqueable, por fortuna, de policías. Pero todo esto va a provocar una reacción furibunda de los mass media. Y sobre todo de los comentaristas, de los canales, de las agencias de publicidad más poderosas de la Tierra, porque son las encargadas como brazo número 2, como frente número 2, de hacer que él reine, el anticristo. Como frente de combate o número 3 es lo que vamos a llamar el ejército global. Aunque aquí hay ahorita un problema que comenzó con la llegada de Trump al poder. Yo sé que a muchos de ustedes Trump les cae como trompada. Bueno, a mí algunas de las cosas que hace o dice me caen muy mal, pero hay que reconocer objetivamente que el señor Trump es pro vida. Defiende la familia, defiende el matrimonio entre hombre y mujer, defiende su patria, es un outsider, llegó de afuera, no está en el ajo del sionismo y por el momento podemos decir que el ejército global está acotado, porque el ejército más poderoso del mundo, que es el ejército de la Unión Americana, de los Estados Unidos de Norteamérica, pues tiene él solo un poder de fuego atómico muy superior al de los otros 8 países juntos, por fortuna. Pero esto puede durar solo unos cuantos meses, de aquí a diciembre, de aquí al 4 de noviembre,
si es que, como todo hace indicar, la izquierda, el brazo izquierdo, vuelve a ganar. Dios no lo permita. Ya veo a Areli suplicar porque eso no suceda. Me uno a tu petición. ¿Pero qué va a pasar? Pues no lo sé, porque no soy profeta. Brincos diera de serlo y de poderles decir, como algunos locos por ahí predicen con singular cinismo y desparpajo, que el mundo se va a acabar el 21 de octubre del 2021 o del 2022. Como un tal Damián Galerón y otro señor Antonio Yagüe, que andan dando fechas de cómo y cuándo se va a acabar el mundo. Créanme que son simples merolicos que parecen personas muy serias, pero que en realidad contradicen la palabra de Cristo. Porque cuando los apóstoles, en corto, le preguntan al divino maestro, ¿y cuándo vas a volver? Él contesta, no lo sé, solo mi Padre Dios que está en el cielo conoce el día y la hora. Así que nadie puede decir que en octubre del 2038 o del 3100 Cristo habrá de venir a juzgar con gran poder y majestad a cada uno de nosotros y a todas las naciones. Pero por ahí andan muchos propalándolo. Tache, no son serios, aunque parezcan ser. Son falsos profetas. Este ejército global fue durante muchos años una verdadera amenaza. Por el momento no lo es, pero no sabemos qué vaya a pasar. Sin embargo, un hecho ominoso, muy peligroso, está ocurriendo. Y es el hecho de que cuando Trump quiso parar a los ATIVA, a los del Black Lives Matter de Estados Unidos, que están causando destrozos en toda la Unión Americana, y le dio la orden al general de generales de que echara encima al ejército para reprimir y evitar los saqueos de tesoros nacionales de ese país, el general desobedeció. Así, lisa y llanamente le dijo no. Es como si aquí en México cualquier presidente de nuestra historia, este no vale porque este no es presidente, este es un tipo que se metió a hacer circo todas las mañanas, le hubiera dicho al secretario de la Defensa, ataca a los del Ejército Nacional de Liberación Zapatista, y el secretario de la Defensa le hubiera dicho no. Bueno, pues así acaba de ocurrir en los Estados Unidos. Parece ser que el control que tiene Trump sobre el ejército al menos está dudoso. Pero sí quiero decir que este brazo armado 3, aunque atraviesa en estos momentos por un instante dudoso, no claro, ha sido desde la más remota antigüedad una de las armas favoritas del enemigo, del anticristo, y es la guerra. La guerra. Sobre todo cuando es una guerra injusta, una guerra depredatoria, una guerra de despojo, una guerra de dominio, como la que en su inmensa mayoría han sucedido a lo largo de los siglos. ¿Cuál es el brazo número 4? Probablemente el más poderoso de todos, en términos de finanzas. El brazo más poderoso de todos se llama narcotráfico. El narcotráfico. Para que tengan ustedes una idea del poder de este brazo número 4, que por supuesto está controlado por la masonería del más alto nivel, estamos hablando de que el narcotráfico produce únicamente en el continente americano, de Alaska a Patagonia, cada año 2 billones de dólares, los cuales casi en su totalidad van a parar al brazo número 5 de ataque para poner al anticristo en el trono del Altísimo. Y el brazo número 5 es la banca mundial. La banca mundial es la más interesada en que, como lo dice Roberto Saviano, un escritor italiano escondido, extraordinariamente valiente, inteligente, un gran investigador, escribió varios libros. Uno de ellos es Gomorra, no Sodoma, Gomorra. Otro libro se los recomiendo. Mastica con calma. Otro libro es 000, la cocaína gobierna el mundo. Perdón, estoy silenciado. No se está escuchando nada, por favor. Papá, activa tu micrófono. Ya.
El brazo número 5, pues, es la banca mundial, que genera 2 billones, en lenguaje inglés, trillones de dólares anuales. Ya daré los nombres de quienes lo gobiernan, pero hablaba de Roberto Saviano, ese gran periodista italiano, investigador, que ahorita está escondido, protegido por el gobierno italiano, que escribe ese famoso libro 000, La cocaína gobierna el mundo. Se los recomiendo, por favor. Lo pueden conseguir en cualquier librería seria o en Amazon. Roberto Saviano, con V. La cocaína gobierna el mundo. Léanlo, por favor, para que estén enterados de las últimas noticias periodísticas de lo que les estoy explicando de manera global. El brazo número 5, que muy pocos conocen, es el brazo de las universidades y escuelas laicas, que en realidad no son laicas, en realidad son ateas. El 95% de la educación de la juventud, la niñez y la adolescencia mexicana está en poder de la escuela laica. Y a reserva de explicarlo con más severidad y profundidad, les puedo decir que el principal crimen de la masonería en México se llama educación laica. Porque en realidad eso de laica es una tranza, no es laica, es atea, es materialista, es anticatólica, es anticristiana, es antivida, antifamilia, es antinaturaleza y ha logrado permear en toda la sociedad mexicana. A tal grado que podemos decir que en esos momentos más del 80% de los que gobiernan este país y de cualquier partido político se comportan, aunque se digan creyentes, aunque incluso se digan católicos e incluso se casen por la iglesia, se comportan como ateos y no hacen compromiso por la lucha por nuestra fe, como lo hacemos los laicos, que estamos convencidos de que no la laicidad, que es otra cosa, sino el laicismo es un terrible azote que ha conducido a que el 95% de la niñez mexicana prefiera adorar al Señor de los cielos, de nombre Amado Carrillo Fuentes, que al Señor de los cielos llamados nuestro Señor Jesucristo. Y esto en una encuesta que a mí me tocó participar en el estado de Guanajuato, cuando Fox era el gobernador de ese estado, en 1990 y tantos. Han pasado casi 30 años, ya se podrán imaginar cómo ahorita la casi totalidad de los habitantes de ese estado y de la República Mexicana prefieren el dinero, el poder, la droga, el sexo, el chupe, la mujer ajena, que el verdadero nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se ha corrompido a México? Principalmente a través, sí, de los medios masivos, pero principalmente en la escuela laica, materialista, atea, que te enseñan que venimos del mono, que no hay alma, que somos pura materia, que Cristo no es Dios, que viva la homosexualidad. Los libros de texto que lanzó Marcelo Ebrard hace 20 años o más, se llama, por ejemplo, uno de los libros de texto de educación sexual, se llama Tu futuro en libertad, tu derecho al placer. Y trae lecciones de masturbación para niños de cuarto de primaria, ya no digamos para los de secundaria o más grandes, ¿no? En el Valle de México se repartió más de 1 millón de ejemplares con este tipo de consignas y ahí andan. Y los chavitos que los leen porque están por ahí en la casa de sus padres, ay, mira papá, qué padre, ¿no? Masturbarse no es pecado, es para pasar un examen y no sentirme tan nervioso. ¿Dónde aprendieron eso? En la escuela laica, que es uno de los principales crímenes contra México y su esencia cristiana y guadalupana. Bien, ¿cuál es el sexto brazo? El sexto brazo, a ver, el primero fue el poder mundial, el gobierno mundial, los más media, el ejército global, el narcotráfico, la banca global, el sexto fue las universidades ateas, y el séptimo, que es el que vamos a ocupar en gran parte en esta sesión, se llama de una manera bastante tenebrosa, la sinagoga de Satanás. ¿Se puede encender mal? La sinagoga de Satanás.
A ver, tocayo, silénciame a ese, por favor, si eres tan amable. O tú, Héctor, gracias. Bien, ahora, para entender cómo opera la masonería, voy a dar tres analogías. Tres analogías que aparentemente no tienen nada que ver con la masonería. Por eso son analogías, pero las voy a explicar de manera tan clara que todo mundo entienda cómo opera la masonería. La primera analogía se llama septicemia. ¿Qué es una septicemia? Bueno, pues recurrí a un diccionario de especialidades médicas y les voy a leer lo que dice este diccionario. Septicemia es la presencia de bacterias en la sangre, bacteriemia, que a menudo ocurre con infecciones graves. Esta afección, también conocida como sepsis, es una infección grave y potencialmente mortal que empeora de forma muy rápida. La sepsis, también se dice sepsis en vez de septicemia, es una enfermedad potencialmente fatal que se produce por una reacción del cuerpo ante una infección. Normalmente el cuerpo libera químicos en el flujo sanguíneo para luchar contra una infección generalizada, la cual se da cuando un germen patógeno, bacterias, virus, parásitos u hongos, ingresa a una zona del cuerpo y avanza incontenible hacia todos los órganos a través de la sangre. Bueno, así opera la masonería, como una septicemia. Todo lo invade. La iglesia, el gobierno, el club rotario, el club de leones, el club de raqueta de tu colonia, las obras de caridad, las fundaciones, las órdenes religiosas, los movimientos que en cualquier país de la tierra se estén dando contra alguna tiranía, comenzando por México. Cualquier organización que en estos momentos, de manera honesta e incluso eficiente, esté luchando contra el narcosistema, porque así es como debemos llamarlo, narcosistema, créanme que ya tiene septicemia. O cuando menos, las bacterias están intentando proliferar al interior del mejor organismo, porque aquí aplica el dicho de una zarzuela española. Dice esta zarzuela en una estrofa: porque el que mejor parece es porque finge más. Así que la primera forma en la que yo quiero transmitirles que opera la masonería es la septicemia, la invasión de los órganos por bacterias, virus, microbios, hongos y agentes patógenos. Y lo más interesante es que esta invasión es silenciosa. Muy pocos se dan cuenta. Cuando menos se acuerda el individuo, ¡pum!, como ahora con la pandemia, cae muerto, haciendo fila para que lo atiendan en un hospital. En muchos países de la tierra, como Ecuador, por ejemplo, como Perú en esos momentos, los cadáveres los están recogiendo de las calles o los están sacando de las casas, como en México, porque la gente acá no quiere ir al hospital, prefiere morirse en su casa o ser atendido de manera casera por algún familiar, que atenerse a lo que acá ha cundido como incendio, y que es el miedo a los hospitales públicos porque son una amenaza, o a los hospitales privados porque salvar la vida en un hospital privado acá te cuesta a precio actual no menos de $250,000 en 10 días, en 15 días. A ver quién los tiene, ¿no? Bueno, ¿qué otra analogía podemos utilizar para entender cómo opera la masonería? Hay una palabra formidable en medicina también, se llama metástasis. Para los que no sepan qué significa metástasis, les doy la definición también del diccionario de medicina. Metástasis significa que el cáncer se ha diseminado a una parte del cuerpo distinta de donde comenzó. Por ejemplo, comenzó en la mama izquierda y ahora ya está en la vagina, ya está en el útero, o ya está en el cerebro, o ya está en el páncreas. Cuando esto sucede, los médicos dicen que el cáncer hizo metástasis. También el médico puede llamarlo cáncer metastásico, cáncer avanzado o cáncer en estadio 4.
Pero estos términos pueden tener diferentes significados. Sin embargo, para quedarnos con cómo opera la masonería opera exactamente como el cáncer, con metástasis. Y cuando menos lo esperamos, está en un lugar que parecía prístino, puro, celestial, maravilloso, como por ejemplo, la masonería ha logrado invadir la orden que fundó la Madre Teresa y traficar con niños. ¿Para qué? Para que el gobierno de la India desautorice a las madres de la caridad de Sor Teresa de Calcuta y en un momento dado pueda cancelar, perseguir o acotar una orden que se ha dedicado al salvamento de cientos de miles, por no decir millones de niños. Y sobre todo de niños de las más bajas clases sociales, que en la India son los parias y los verdaderamente pobres entre los pobres. Bueno, hasta un organismo tan puro y tan desprovisto de sospecha como la fundación de Sor Teresa de Calcuta fue invadida, igualito como lo decía, por la septicemia y por la metástasis. Hay una tercera figura, y en este caso no recurro a la medicina, para entender cómo opera, cómo está presente la masonería. Pongan mucha atención. Imaginen en esos momentos, yo no voy a dar nombres, imaginen en su cabeza una organización civil, política, deportiva, militar, eclesiástica, parroquial, de jóvenes, de monjitas, de sacerdotes, de frailes, de científicos, lo que gusten. Ahí está la metástasis y ahí está la septicemia. Y aquí voy a aplicar en esa tercera analogía la parábola del trigo y la cizaña. Y la voy a leer tal como nos la cuenta Cristo. Dice Cristo, les refirió Cristo entonces otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, los agricultores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, con ese, siega de segar. Y al mismo tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Obviamente, para quemarla es el infierno, y el trigo en mi granero, pues es la gloria. Pues así podemos decir que hoy opera la masonería en el mundo entero. Aun en el gobierno de Víctor Orbán, aun en el gobierno de Polonia, castigado hoy por la ONU y la Unión Europea por negarse a abrir sus puertas a la ideología de género, sobre todo en las escuelas, aun en esos países, el trigo y la cizaña están revueltos. Por eso les pedí que pensaran en la organización en la que más confíen, en la que más admiren, en donde haya personas más virtuosas. Ninguna se salva del trigo y la cizaña, y ninguna se salva de la septicemia, y ninguna se salva de la metástasis. Así opera la masonería. Espero que les quede suficientemente claro para que después no me digan, ay, es que no me di cuenta. Ay, es que no lo sabía. Es que como fulano de tal nos fue a salir con Domingo 7, si yo creía que era una persona que luchaba contra el aborto y a favor de la vida, y ahora resulta que cuando hay la oportunidad de manifestarse contra el aborto no lo hace y se queda calladito. Bueno, pues como decía Hamlet, algo podrido apesta en Dinamarca, ¿no? Piénsenlo, por favor. No quiero aludir a nadie porque sería injusto. Por eso prefiero que ustedes lo piensen y ustedes sean muy críticos, muy analistas, muy cuidadosos
para ver dónde puede estar la septicemia, el trigo revuelto con la cizaña y la metástasis corrompiendo los órganos más valiosos de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Muy bien, ahora, decía yo que los primeros masones pues fueron Adán y Eva. Y por supuesto, Sem, Cam y Jafet, y no se diga Caín. Abel no, Abel se opuso, Abel fue cristocéntrico. Grandes masones de la antigüedad en su juventud, pues el rey David, y toda su vida el rey Salomón. Y una característica de la masonería a lo largo de la historia es que se dedicaron, aparte de intrigar contra el cristianismo primero y después contra la Iglesia Católica, que empieza propiamente con Constantino a darse a conocer con ese nombre y a dominar todo el mundo conocido, aunque ya era católica desde que Cristo la fundó. Pero bueno, desde el punto de vista histórico, pues tardó 3 siglos en manifestarse. Bueno, pues se dedicaron a la construcción. Y entonces, ¿qué les debemos a los masones? Bueno, pues las mejores construcciones que hay en la tierra. Los templos de Salomón, el primero y el segundo destruido por los asirios, el segundo destruido por los romanos, y el tercero que ya está en proceso de construcción y que muy probablemente va a desatar la Tercera Guerra Mundial, porque los árabes no lo van a permitir, porque la quieren construir exactamente encima de la piedra donde, según los islámicos, ¿sí?, deja su marca el arcángel San Gabriel cuando se comunica con Mahoma. Los católicos historiadores sabemos que eso no es más que una fantasía esquizofrénica, pero bueno, así lo creen 1.800 millones de islámicos. Y no van a permitir que Israel construya ahí, en Jerusalén, su tercer templo. Pero claro, Israel se va a imponer y lo va a lograr. Además, está profetizado en el Apocalipsis. Construcción. Las pirámides de Egipto, las piedras de Stonehenge, las marcas de los Andes, que parecen imposible que las haya hecho un ser humano, ¿sí? Y otra multitud de obras, incluso pirámides en el actual México, ¿sí?, obras masónicas, portentosas, ¿sí? Los romanos también hicieron obras portentosas que duran hasta la fecha. Los griegos, el Partenón. Los romanos, la Vía Apia, y los grandes estadios que todavía a la fecha están funcionando de manera extraordinaria, ¿no? Permítanme un segundo, por favor, tengo que abrir la puerta, no se me vaya. Te mandé, te contesté. No, pues ya está en sesión. Muy bien, pues continuamos entonces. La construcción de las catedrales europeas. Si ustedes observan, en todas las catedrales europeas hay símbolos demoníacos, las famosas gárgolas. ¿Sí? Son caras de demonio. Las columnas fastuosas, maravillosas, de más de 100 metros de altura, en Reims, en Notre Dame, en Burgos. Las catedrales europeas en su totalidad fueron construidas por maestros masones. Ítem más. Hay la oración de San Miguel Arcángel, que antes se decía por ley al finalizar cada misa, fue creada por el Papa León XIII en una oportunidad en la cual él vio físicamente al demonio enroscado como serpiente, ¿sí?, en el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Allí estaba el cuate este. Y él sintió temores y vahidos de muerte, se desmayó, tuvo que ser atendido, y al finalizar esa jornada tan terrorífica, pidió a toda la cristiandad, estamos hablando del año 1890 y tantos, que al finalizar cada misa se rezara la oración que dice: San Miguel Arcángel, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas.
Después se suspendió hace pocos años, pero parece que el Papa Ratzinger la restituyó y actualmente, al menos en las misas que a mí me toca ir, aunque hace un tiempo que pues, no se puede ir por razones obvias, la oración dice entonces que el demonio está al interior de la iglesia. Y en esos momentos está al interior de la iglesia. Voy a poner 2 o 3 nombres muy famosos. Por ejemplo, en estos momentos hay un cardenal alemán de nombre Reinhard Marx, que es un cardenal que está propugnando por alterar toda la teología moral de la Iglesia Católica de los últimos 2000 años. La quiere torpedear y cambiar porque ya es muy caduca, ya es muy antigua, ya está muy pasada de moda, y hay que abrirnos a la ideología de género, la homosexualidad, el matrimonio gay, la comunión sacramental de los casados juntados sin que haya sido anulado su matrimonio, y vueltos a casar simplemente por afecto humano, sin la bendición in face ecclesiae, de cara a la iglesia. Esta secta es muy poderosa y tiene más de 30 cardenales al interior del colegio cardenalicio que apoyan a Reinhard Marx para presionar al Papa desde hace décadas, desde San Juan 23 hasta la fecha sobre todo, y ahora más que nunca, para que el Papa cambie la teología moral. Por fortuna, algo que ha sido un viento fresco, una copa de agua pura en medio de esta tempestad terrible que nos azota, lo que acaba de hacer el Papa Francisco el lunes de esta semana, o viernes de la semana pasada, hace 8 días. Un país africano importante le manda un diplomático masón. El Papa lo recibe, el diplomático se declara masón, y el Papa le dice, pues aquí no puedes venir ni ser bien recibido, porque tu afiliación a la masonería es contraria a nuestra fe. Así que si se le hubiera dicho a la mexicana, le hubiera dicho, comes y te vas. Y se fue. El Papa Francisco se fajó bien la faja de su sotana y lo regresó a su casa porque es un ministro masón de su patria. Bueno, entonces la iglesia a lo largo de toda la historia, si ustedes ponen en su red encíclicas contra la masonería, cartas pastorales contra la masonería, van a encontrar docenas. ¿Sí? Docenas. Bueno, la legislación no ha cambiado. Ahora bien, ¿cuál es la cara mediante la cual? Aquí voy a decir una de las cosas más importantes que puedan aprender todos ustedes. Les decía yo hace rato que la masonería nunca se va a presentar con cara de maligno. Para empezar, la principal habilidad de Lucifer es hacernos creer que no existe. Es hacernos creer, es la principal, pero hay una segunda, casi a la par con la primera, que es hacernos creer que es un ángel de la luz, que es el gran salvador. ¿Sí? Pues como lo hace el Pejelopostli, ¿no? Él va a salvar a México de la mafia del poder, del liberalismo, de los fifís, de los conservadores. Él es el bueno, aunque ya sabemos que es el malo, incluso por su nombre, ¿no? M-A-L-O. Manuel Andrés López Obrador, como realmente se llama. Bueno, entonces lo más interesante es lo que voy a decir acerca del origen en la era cristiana, cómo se mete como septicemia, como metástasis, cómo se mete la cizaña en el trigo de la cristiandad. Se mete con el nombre de gnosticismo. Se escribe gnosticismo, o también se le quita la G y se pronuncia gnosticismo. Es un nombre masculino que es una doctrina religiosa que promete a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación eterna, pero sin Cristo. Es más, dando la espalda a Cristo, a su iglesia,
a su evangelio, a su doctrina, al dogma, la moral y el culto, tú, si abrazas el gnosticismo, puedes lograr la salvación por ti mismo. El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, donde mezclan cosas del vudú, de la India, de Haití, de Panamá, de la selva del Amazonas, de la Virgen de Guadalupe, de San Malverde, de la Santa Muerte, las revuelven todas y conjuran y prometen salvación, pero antes te prometen curación. Por ejemplo, en esos momentos recorre el planeta Tierra, pero sobre todo la Unión Americana y algunos estados de la República Mexicana, una secta que se llama la secta de los santos de los últimos días. Aguas, porque, bueno, espero que aquí no sea tan ingenuo como para caer en esta trampa. Andan vendiendo certificados de resurrección eterna por $2,500. ¿Sí? Te dan un certificado precioso, sellado en hoja de oro, con una litografía espectacular. Tú ves aquello tan hermoso y estás dispuesto a pagar $2,500 porque la Iglesia de los Santos de los Últimos Días te garantizan que si compras su certificado por esa cantidad, vas a resucitar y vas a ir al cielo. Nada más tienes que creer en todo lo que ellos te enseñan. Bueno, es una forma de gnosticismo. El gnosticismo está presente en docenas de miles de sectas actuales. ¿Sí? Voy a mencionar algunas de las más conocidas. El tercer ojo, el cuarto camino, psicología transpersonal, análisis transaccional sin filosofía, el reiki, el tai chi, el yoga, la homeopatía. Bueno, tengo una lista enorme de más de 200 creencias gnósticas que son creación de la masonería. Pero ¿cuándo las crearon? ¿Cuándo nació el gnosticismo? Exactamente unos días o años o meses después de la creación de la fundación por Cristo en la persona de Pedro, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando él le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán, y estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, y todo aquello que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo aquello que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo, con lo cual instituye el sacramento de la confesión, y el sacerdote adquiere el poder de perdonar los pecados, cosa que los psicólogos, por católicos que seamos, no podemos hacer. Bueno, en esos momentos, unos días, unas horas, unos meses o semanas después, no lo sé, surge como contraposición masónica, pero ya de larga tradición, este saber humano, humanista, porque se presenta como una escuela humanista, que te permite lograr una salvación eterna y un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que te van a conducir a la salvación eterna. Este es el rostro principal de la masonería para los incautos. Por supuesto que no te van a decir que son masones, pero sí te van a decir que es el reiki, el cuarto camino, la psicología transpersonal, la filosofía hermética de Hermes Trismegisto, que es un saber profundo y maravilloso, y te van a ir embaucando, y en esos momentos podemos decir, o por ejemplo la famosa Dianética, en donde tipos como Tom Cruise cada año azotan con $20,000 para seguir viviendo en la secta y seguir apoyando en una secta que dice, fíjense lo que dice pues esta secta, ¿no? La cienciología. Dice que arriba, como a 400 kilómetros del planeta Tierra, hay una gran nave estacionada por un emperador intergaláctico que manda a la Tierra una especie de invasores que se meten en tu cuerpo, y entonces la iglesia de la cienciología te vende una maquinita de $5,000 que te saca el chamuco de adentro, te cura y ya estás auditado y curado. Se calcula que solo en los Estados Unidos han vendido 5 millones de estas maquinitas.
Bueno, ¿quién está detrás? ¿Quiénes son los que manejan los hilos de la cienciología? Los masones. ¿Sí? Y hay otra multitud de sectas. Por eso la masonería siempre va a apoyar cualquier movimiento, cualquier ocurrencia que sea adversaria de la doctrina católica, que está en la tradición, en la palabra infalible del Papa cuando habla ex cátedra en materia de fe y costumbres, y en la teología moral y en la revelación de Cristo que está en el Nuevo Testamento principalmente. Todo aquello que se oponga al magisterio supremo de la Iglesia va a ser favorecido por la masonería y se va a adaptar a la cultura del lugar. Así que si estás, no sé, en islas como Jamaica, Cuba, cualquier isla del Caribe, pues el vudú y los trabajos de la magia negra, lo mismo que si estás en la Amazonas o si estás acá en México, en Veracruz, pues entonces va a suceder que todos los presidentes mexicanos, casi sin excepción, van a que los brujos de San Andrés Tuxtla les hagan limpias, ¿sí? Les hagan trabajos para su protección. Y va a suceder como lo hizo Malo el 1 de julio, el 1 de diciembre del 2018, cuando toma la presidencia de la República, consagra a México al demonio. Pero por supuesto no usa la palabra demonio. Usa palabras en náhuatl que si la traducción al español precisa fue los antiguos vigilantes, ¿no? Del viento, del sol, de la luna, de las estrellas, de los 4 puntos cardinales. Ellos cobrarán venganza de los invasores que vinieron y acabaron con nuestra estirpe. Eso dijo al consagrar a México al demonio. Claro, ya en una de esas se desbozaló un poco más en el grito de independencia del año pasado y gritó viva la gran fraternidad universal. Bueno, pues la gran fraternidad universal es gnóstica. Y repito, todo aquello que te prometa salvación espiritual sin que sea estrictamente apegado al derecho canónico, al dogma católico, a la fe católica, a la tradición católica, tiene el odio juramentado de la masonería, aunque no te lo va a decir nunca de frente. Se te va a meter, te va a hacer metástasis, va a estar como cizaña en el trigo, te va a engatusar, te va a vender maquinitas como la de los cienciólogos, o te va a vender certificados de resurrección como los de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Entonces, ¿dónde está la masonería? En todo el mundo, en la esquina. No necesariamente solo en las logias, sino en la parroquia de tu pueblo, en el convento de tu ciudad, donde haya carmelitas, agustinos, jesuitas, donde haya, por ejemplo, personajes como James Martin, un famoso jesuita irlandés que anda por ahí diciendo, fíjense, este cuate cobra $5,000 por conferencia por familia. Y hay auditorios en donde tiene 5,000 personas. Multipliquen 5,000 por 5,000, pues eso es lo que cobra. Por enseñar que la homosexualidad es un camino de salvación eterna. Y cuando uno se pregunta, no me refiero a la tendencia homosexual, que si el homosexual la reprime, la gobierna, puede ser tan santo como un heterosexual, que también gobierne su sexualidad. La maldad no está en el sentimiento, está en el consentimiento. Y él dice que la homosexualidad práctica, ¿sí?, es un camino de salvación eterna. Y la gente en Europa acude a aclamarlo como estrella de cine o estrella de fútbol para escuchar esta enseñanza gnóstica. ¿Sí? Y como ven, porque muchas personas me preguntan, ¿y por qué el Papa Ratzinger no lo paró en seco? Porque alcanzó a saber de su existencia. ¿Y por qué Francisco no lo excomulga de enfache ecclesiae a la nación y al mundo? Ahí está la parábola del trigo y la cizaña. Porque Francisco te va a decir lo mismo que te dijo Cristo. No es el momento de separar el trigo de la cizaña. Porque cuántas personas de buena fe, si tú atacas y excomulgas
Papa Francisco a James Martin, ¿cuántas personas se van a desgarrar las vestiduras y van a perder su fe? Como dice Cristo, corremos el riesgo de que el trigo sea destruido y quemado junto con la cizaña. Ya llegará el tiempo de la siega, ya llegará el tiempo de separar el trigo de la cizaña, tengan paciencia. Entonces, ¿cuál es el principal papel de un verdadero católico? Yo diría 5 cosas. Ante lo que llevamos visto, propongo 5 cosas a todo el grupo. Primero, oración. Mañana, tarde, moda y noche. Oración. Incluso, como lo he dicho ya en otras ocasiones y algunos de ustedes me han escuchado este concepto, oración en segundo plano. Estar pensando el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, mientras trabajo, como en estos momentos lo hago al estar hablando con ustedes. Por mi mente pasa el Ave María, no con la misma atención que si solo estuviera rezando el Rosario, pero aquí están en mi interior, porque estoy pidiendo luces al Espíritu para que de mi palabra solo fluyan ideas y conceptos que los puedan realmente exhortar y convencer de lo que estoy diciendo. Aguas con el enemigo que hace septicemia y metástasis y que está revuelto con el buen trigo y que muchas veces no nos damos cuenta de que así es. Y puede ser tu compañero de banca, puede ser tu compañero en el Senado, tu compañero en la Cámara de Diputados, puede ser tu secretario de Estado. Hay una película formidable que les pido ver, por favor, lo antes que se pueda. Debe estar de muy fácil acceso, que se llama Corazón Valiente, con Mel Gibson. Y acuérdense, una de las escenas más terribles del film es cuando él pierde una batalla muy importante, donde lo toman prisionero. ¿Y por qué pierde la batalla? Porque su mejor amigo de toda la vida, su compañero de 1001 batallas, se había vendido a los ingleses. Y él no lo sabía. Así es la masonería. Por eso hay que entender que está dirigida por el príncipe de la mentira, por el padre de la mentira. Y el que mejor parece es porque finge más. Para esto necesitamos una oración de 24 horas al día, particularmente lo que recomienda la Virgen de Fátima, el Santo Rosario. Es la primera recomendación hasta donde vamos, porque falta mucho por explicar. Segundo, ¿qué recomendación les hago ante esta brutal realidad de la masonería? Formación. Formación. Lectura. Ver buenos programas. Los hay en YouTube. Hay películas extraordinarias. Hay documentales maravillosos. Los iré ilustrando a lo largo de los próximos meses, mientras Dios me preste vida. Y cuando yo no esté, estará mi hijo Juan, mi sucesor de todas estas batallas, ¿sí? Para que ustedes se sigan formando. ¿Cuánto tiempo dura la formación? Pues no 2 horas, ¿verdad? Como ahorita. Ni 20 años. Dura el resto de lo que Dios nos preste de vida. Yo dedico a estudiar más del tiempo que dedico a trabajar. Sobre todo ahora en estos 130 o 140 días de encierro obligatorio, le doy gracias a Dios de haber tenido hasta 5 o 6 horas diarias para poder leer lo que no había leído en muchos meses o años atrás y poderlo estudiar a fondo. Por eso cuando me invitan a esta conferencia digo, claro que sí, porque seguí nutriendo el conocimiento, que es una obligación de todo buen cristiano. Porque dice Cristo literalmente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que aquí mi exhortación es formación, al menos en 5 áreas estratégicas. La primera es formación humanista en psicología, ¿sí? En saber cómo llevarnos bien con el prójimo, con la esposa, cómo educar bien a los hijos, cómo dialogar sin pelear con el adversario e incluso buscar convencerlo. La psicología actual nos puede dar tesoros maravillosos de inteligencia emocional, de diálogo, de comunicación, de liderazgo.
formación. Segunda área, filosofía. Es patético que muchísimos católicos no tienen la menor idea de lo que es la filosofía. La filosofía nos va a resolver tres grandes enigmas: origen, identidad y destino. ¿De dónde vienes? O sea, ¿quién te creó? ¿Quién eres? Tu esencia. Ser racional de naturaleza espiritual. ¿Sí? ¿De dónde vienes? De la voluntad de Dios. Nosotros creamos la fecundación, nosotros creamos sustancia que se llama cigoto, recién fecundado, es un cigoto unicelular prácticamente. ¿Sí? Y ya hay vida humana ahí, ya es persona. Pero Dios crea de modo intencional cada alma. Y esto nos lo explica la filosofía cuando estudia el origen del hombre. La biología estudia el origen no de la vida, sino del ser vivo una vez que ya está vivo. Pero la biología no estudia de dónde viene la vida, porque no está en su materia, no está en su dominio explicarnos de dónde viene la vida. La filosofía sí. Y estudia la filosofía el destino del hombre. ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es nuestro fin último? Son las tres macropreguntas y cada una de ellas tiene miles de cuestiones que tenemos que estudiar. No propongo que estudien historia de la filosofía, no, porque sería aburridísimo y tardarían años y años en saber algo. Propongo que estudien filosofía realista, la única que se llama filosofía perenne, que comienza con Sócrates, sigue con Aristóteles, culmina con Santo Tomás de Aquino y avanza hasta nuestros días con filósofos maravillosos como Jacques Maritain, Bernard Lonergan y otros que muy poca gente conoce, pero que han sido parte de mi formación personal desde que yo era niño hace más de 70 años. Tercer ámbito, teología. Formación en teología. Hoy estaba yo en la mañana en un chat de personas de buena fe y alguien estaba proponiendo dar un curso de sexualidad en un estado del norte de la República porque el programa que tiene el gobierno de la República de ese estado es nefasto. Y yo le pregunté a esta persona, oye, ¿y sabes qué es teología del cuerpo? Me contestó, ¿y eso se come o vuela? ¿Cómo te atreves a dar un curso de sexualidad si no sabes lo que es teología del cuerpo? Ay, perdón, pues es que nunca había oído yo ese término. Bueno, entonces, ¿cómo te atreves a llamarte católica si no sabes todas las tesis de San Juan Pablo II y del Papa Pío XII y del Papa Pablo VI y de todas las encíclicas que se han escrito sobre sexualidad? No tenía la menor idea. Si no tienes formación teológica, vas a contribuir al avance de la metástasis y a que el trigo siga siendo invadido por la cizaña. Cuarta área de formación, historia. Historia, ¿sí? Historia es la gran maestra de la vida. Bueno, conozco no menos de 30 asociaciones, en otros tantos chats que andan por ahí en WhatsApp, en Instagram, en Telegram y en otras partes, que cuando yo propongo esto, me contestan, no se te ocurra venir a enseñarnos nada. Está bueno. Pues esto es como las llamadas a misa. Si ustedes 80 o 90 están aquí, es porque quieren, no porque yo los obligué a venir. Bravo, gracias por estar. Yo nací, mi vocación es la de San Juan Bosco, enseñar. Además lo entendí cuando entendí la biografía de mi santo, ¿no? El fundador de la orden salesiana, que es una orden que se dedica a enseñar. Bueno, él a los jóvenes, yo a los no tan jóvenes. Aunque también a los jóvenes que se pudieran colar por aquí. Si yo tengo esa vocación, transmitir lo que he leído, que son como 3,000 libros, bueno, pues enójense el que se quiera enojar y escúcheme el que me quiera escuchar, sin que se sienta obligado a nada. Pero si no, fíjate, si no aprendes historia, contribuirás a que tu país siga cometiendo los errores de siempre.
No saber historia es exponernos a volver a cometer los errores de siempre. En la historia de México ya hemos tenido muchos gobernantes como este de ahora, que están destrozando el país. Menciono solo a dos prototípicos. Antonio López de Santana, que entregó medio México, no se lo quitaron los gringos, lo entregó. Sería muy complicado explicarles ahorita por qué digo que lo entregó. No lo perdió, él lo entregó voluntariamente por pacto masónico. Y otro peor que él, Benito Juárez, el iniciador de la destrucción de la familia en México. Pero con toda la mala leche, eso fue lo que se propuso. Y sujetar la iglesia al Estado, al poder del Estado. Pero eso sí, muy gnóstico, ¿no? Muy republicano. Además, mentiroso, porque al igual que este, también llegó a ser multimillonario en oro y en propiedades. Benito Juárez. Entonces, como no conocemos la verdadera historia de Benito Juárez, como no conocemos la verdadera historia de Antonio López de Santana, que es el que traiciona a Iturbide, y por su culpa Iturbide, el libertador de México, termina fusilado, pues va la chairiza furiosa contra el PRI y el PAN y el PRD, por rateros, no lo dudo, colocan a uno que resultó peor que nunca, en todos sentidos. ¿Por qué? Porque el mexicano promedio no sabe que no sabe. ¡Qué tristeza! Los invito entonces no solo a formarse ustedes, sino a ser formadores. Voy a estar desarrollando una serie de eventos para invitarlos un día a atreverse a tomar un micrófono, a atreverse a dirigir una sesión como esta y a transmitir lo que hayan aprendido en mis aulas o por su cuenta o en ambas partes, o con algunos otros instructores de alto nivel que los hay en México. ¿Sí? Por supuesto que los hay y en su momento los voy a recomendar. Claro, tengo que pedirles su anuencia para poder publicitar sus nombres en un foro como este. Esa es la cuarta área, la historia. Y la quinta área de formación, la pedagogía. Para saber cómo transmitir. No es nada más saber, sino saber transmitir. Mi maestro de matemáticas en primaria fue el que diseñó la carretera panamericana. A todos sus alumnos durante 3 años no nos enseñó ni a sumar, ni a restar, ni a multiplicar, porque se entendía él solito haciendo jeroglíficos en el pizarrón y sin la menor capacidad de transmitir las genialidades que él traía en su cabeza. Así que esas son las 5 grandes propuestas, las 5 grandes áreas que les propongo de formación. La primera área fue oración, la segunda es formación, con estas 5 áreas. ¿Y qué más vamos a hacer? Aparte de la oración y la formación, bueno, pues aquí me dirijo sobre todo a los católicos practicantes o no tan practicantes, y me dirijo también a los católicos diésel. ¿Qué cosa es un católico diésel? Pues dice el que es católico. Va a misa cuando le nace, es un católico, como lo dijo el Papa Benedicto XVI, a la carta, ¿sí? Como quien va a un restaurante y dice esto no, esto no, esto no, esto sí. Pues eso no es un católico verdadero. Pero a todos me dirijo, a los buenos, a los diésel, a los resfriados y a los que apenas empiecen a conocer algo de esto y a los que de plano les caiga gorda la Iglesia Católica porque la fachada está de la cachetada con la pederastia a la que le han hecho tanta publicidad. Y aprovecho para decirles aquí un dato, fíjense, interesantísimo. Por cada sacerdote pederasta hay 32 funcionarios en México que lo son. Y en Estados Unidos como 60 por cada sacerdote pederasta. Esas son las cifras reales, pero claro, cuando un árbol de la Iglesia Católica se cae, todo el mundo hace escándalo. Pero por los otros 1000 que siguen de pie, no son noticia, ¿no? Porque la noticia es el mal. Y sobre todo si el mal viene de la Iglesia Católica. Esa es una táctica masónica formidable. Mucho cuidado. Bueno,
¿Cuál sería entonces mi tercera recomendación para el católico en el amplio espectro que acabo de mencionar? Sacramentos, vida de sacramentos, confesión frecuente, comunión frecuente. Miren, tengo exactamente el 8 de diciembre, voy a cumplir 58 años de vida terapéutica profesional. Y les puedo decir algo muy grave. Hace como 40 años me di cuenta de que solo sin la gracia no hay curación. Por lo tanto, mi trabajo principal como terapeuta es arrimar a las personas a las puertas de la gracia. Porque la curación verdadera contra la esquizofrenia, la paranoia, la depresión, la psicastenia, las neurosis graves o leves, no se sostiene si el individuo no vive en estado de gracia. Y aquí aplicamos dos grandes dichos. Uno, la gracia supone la naturaleza. Bueno, entonces yo me encargo de limpiar la naturaleza, el sistema nervioso, el sistema endocrino, de poner los nervios en buen estado, ¿sí? Yo trabajo sobre la naturaleza para que llegue la gracia que solo da la vida de sacramentos. Si no hay vida de sacramentos, no hay verdadera curación. Y el otro dicho es, una vez que la gracia supone la naturaleza, la gracia perfecciona la naturaleza y la mantiene en alto nivel de rendimiento, de salud, de productividad, de estabilidad, de alegría, porque solo la persona virtuosa que vive en gracia es feliz y hace feliz a quienes le rodean. En 3 minutos acabo de definir cuál es mi principal quehacer profesional. Arreglar la naturaleza de mi paciente o de mi alumno en términos neurológicos, psiquiátricos, psicológicos, científicos, para que pueda ser receptáculo de la gracia, para que después ésta lo mantenga en el más alto nivel de calidad de vida, cerca de Dios y muy cerca de los prójimos, a quienes va a amar como a sí mismo, como dice nuestro primer mandamiento. Esa es otra de las áreas que recomiendo, la frecuencia de los sacramentos. Sin este estado de gracia, el mejor de nosotros, el más pintado de nosotros, cuando sea puesto a prueba, como lo fue San Pedro, antes de la venida del Espíritu Santo, cuando le dice, no, oye Galileo, yo te vi en compañía del Galileo que tienen prisionero. No, Juan, ¿quién es ese? Yo no lo conozco. Y lo negó 3 veces. El mejor de nosotros va a negar a Cristo, como ahorita está ocurriendo, con docenas de movimientos católicos que no dan la cara por la vida como debieran darlo, incluyendo muchos obispos y cardenales. Aunque hay que reconocer, y aplaudo, que ya van 2 manifiestos que saca el SEM, ¿sí? O sea, la máxima cúpula de autoridad católica en México, 2 documentos muy valientes, donde sí claramente se pronuncian por la defensa de la vida desde la concepción y por el matrimonio natural, hombre y mujer, como Dios nos creó. Pero ¿cuántos años estuvieron tan calladitos? Que si hubieran hablado a tiempo, hoy no tendríamos ni la pandemia ni la maldición de gobierno que está destruyendo al país. Pero no hablaron a tiempo. Menos mal que ahora lo están haciendo. Mis respetos y mi gratitud. Muy bien, esa fue la cuarta herramienta. La tercera, sacramentos. La cuarta, esto no les va a gustar a muchos. Penitencia, sacrificio, mortificación. No te comas toda la comida que se te antoje. No te quedes todo el tiempo que quieras echar pata en la cama. No te des todos los gustos que tu economía te permita. No te permitas echar taco de ojo con la mujer ajena. No te permitas decir palabrotas que según tú son chistosas, pero con las que puedes ofender a alguien. La penitencia está en pequeñas acciones
de autodominio y autocontrol cotidiano. No se necesita, como los monjes medievales, ponerse cilicio, agarrar un látigo y golpearte la espalda hasta sangrar. Se entiende en el contexto de la época que así lo hicieran muchas órdenes monásticas, pero no es lo que estoy proponiendo. Y si en vez de estar echado o sentado, acostado o cómodamente rezando el rosario, te puedes hincar, mejor híncate. Penitencia. Y la quinta cosa. ¿Y ahora qué hacemos? Frente a este monstruo leviatánico, monstruoso, tremendo, inabarcable, inconcebible, que es la masonería, necesitamos acción. No nada más formación, no nada más penitencia, no nada más oración, no nada más sacramentos, no nada más todo lo que he dicho. Necesitamos acción. Porque como dicen varios sabios por ahí, Nelson Mandela lo dijo Albert Einstein, palabras más, palabras menos, no me preocupa el avance del mal, me preocupa la pasividad y el silencio de los buenos. El mal no avanza por sus pistolas, el mal avanza porque aquellos que podríamos cerrarles el paso, nos contentamos con verlo pasar. ¿Qué vamos a hacer? Esto se puede quedar en una interesante conferencia de corte académico para que después algún día, ¡ay, qué interesante estuvo! Pero si no se refleja en acciones cotidianas organizadas, estaremos haciendo rayas en el agua. Bien, pues esta fue la primera parte y entramos a la segunda parte para ver qué es lo que nos dice oficialmente la Iglesia Católica sobre lo que es la masonería.